Dios les bendiga. Amén. Que Dios bendiga a nuestro hermano por esa escritura, esa porción de escritura de Mateo 11. Y que Dios lo siga bendiciendo y obrando en él para su ministerio, enseñanza de la palabra. Dios bendiga. Bienvenidos a este lugar, a la casa del Señor. Y es una bendición, hermanos, estar aquí en esta tarde, en esta noche, para alabar a nuestro Señor. Y me da pues felicidad ver a cada uno de ustedes, los que están presentes en esta noche, y pues que Dios, como siempre lo hace y lo sigue haciendo, que Dios siempre los guarde y los bendiga a cada momento. Hermanos, les pido que abran sus Biblias a Gálatas 3, donde continuamos este estudio, lo que podemos decir que se ha dirigido, no descarriado, pero nos ha llevado y nos está llevando a algo muy profundo, como vamos a ver en esta noche. Y lo que Pablo está demostrando es la certeza de la fidelidad de Dios, la certeza de la fe en Cristo, de la certeza de la salvación y de la certeza de las promesas que Dios da y dio en el principio, las cuales fueron cumplidas en Cristo Jesús. Y en esta noche vamos a continuar con este estudio y les pido que leamos juntamente los versículos 10 al 14, Gálatas 3, 10 al 14. ¿Estamos ahí? Dice así, leamos todos: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y así, hermanos, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por este privilegio de estar aquí, Señor, por tu bondad, Señor, que vemos día tras día, en cada amanecer, Señor, en cada abrir nuestros ojos. Te damos gracias por tu fidelidad, Señor, en cada día, Señor, en permitirnos estar aquí un día más, Señor, por medio de tu voluntad, porque tú lo has deseado, Señor, y tú lo has hecho, y te damos gracias por ello, Señor. Te damos gracias por ese privilegio de estar aquí para poder cantarte, Señor, poder alabarte, Señor, con nuestros labios, Señor, con nuestros corazones y mentes, por medio de cantos, himnos, peticiones, agradecimientos, Señor. Y en este momento, Señor, también te damos gracias por el privilegio, sobre todo, de darte gracias y adorarte por medio de tu palabra, la cual es nuestra guía, Señor, la cual es tu palabra fiel y eterna, la cual nos construye y moldea a tu imagen día tras día, Señor, para que dejemos y despojemos de todo el pecado y de todo lo que nos rodea, Señor, y nos aferremos más a ti, Señor, día tras día, que seamos guiados por tu Espíritu día tras día, que seamos llenos por medio de tu Espíritu día tras día, Señor, y que nunca nos falte, Señor, ese deseo de alabarte, de glorificarte con nuestras vidas, con nuestros labios y con nuestras acciones, Señor. Te damos gracias por todo. Tú eres fiel, Señor, y en ti confiamos hasta el fin. Te damos gracias por todo, en el nombre del Todopoderoso Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Así, hermanos, pueden ocupar sus lugares, y en esta noche, como he mencionado, lo que acabamos de leer es algo muy interesante, y aparte de interesante, por lo cual cualquier cosa puede ser interesante, algo tan profundo concerniente a la doctrina de la palabra, a las promesas de Dios, porque en esta porción Pablo entra a varios versículos de escritura del Antiguo Testamento para dar el caso de que por medio de la fe uno es salvado, uno es salvo, y fe, sobre todo fe en el único Jesucristo, el Salvador. Y mientras que llegamos, hermanos, a esta temporada
ya entramos, gracias a Dios, a este mes de diciembre, pues es un mes que el mundo celebra y a veces sin entender el propósito, pues celebran el día de Navidad, y mientras que hay tantas cosas preciosas, el convivir, el dar regalos, compartir de lo que Dios nos ha bendecido, como dice 1 de Crónicas 29. También es importante reconocer el propósito por el cual celebramos Navidad, y es la venida del Mesías al mundo, en el cual el Mesías habría de venir a su tierra que Él creó para dar su vida, para vivir una vida perfecta y entregar su vida. Y mientras que este estudio, esta enseñanza, no entremos a escritura o versículos que hablan sobre ese día de su nacimiento, no cambia la causa por el cual Cristo es de ser glorificado por medio de su pueblo. Porque cada día es un día de reconocer ese milagro que aconteció, en el cual cuando estábamos muertos, Cristo vino al mundo y murió por nuestros pecados. En esta noche vamos a ver por medio de estas escrituras los ejemplos que Pablo da, esa certeza y este cumplimiento o las promesas que se les habían dado a los judíos, al pueblo de Jehová, por los cuales fueron cumplidos, y ahora en el cual por medio de esas promesas nosotros gentiles, nosotros la iglesia, tenemos acceso a esa gracia, a esa salvación. Y tan claro es la escritura y tan claro es la palabra de Dios, que nos demuestra, nos revela lo que en un tiempo era un misterio. Así se describe la salvación, así se describe el evangelio y la iglesia como un gran misterio, porque fue oculto en las escrituras hasta que Cristo vino y ascendió al cielo. Y el establecimiento por medio del establecimiento de la iglesia, por medio de Dios, ahora tenemos toda la escritura revelada plenamente, para que no tengamos excusa para no entender ni comprender como humanos, para no tener excusa cuando llegue ese día en el cual la humanidad se encuentre delante del juicio del justo, del trono blanco, y para que nosotros como creyentes no tengamos excusa de no proceder a la madurez, a seguir adelante. La palabra nos ha sido revelada por completo, y la palabra es de Cristo Jesús. La palabra es de la redención de Dios, de su gracia, de su misericordia y de sus promesas cumplidas. ¿Y cuántos de nosotros como hijos de Dios, en escuchar, entender y comprender tales cosas, no tenemos un gozo dentro de nosotros para darle gracias a Él? Cada uno de nosotros debemos de tener ese gozo, esa felicidad en poder comprender todo lo que fue oculto a unos, que ha sido revelado a nosotros. Y en esta noche podemos ver detalladamente estas cosas que eran ocultas, pero que ahora revelan ese Dios, ese Mesías Cristo, quien vino al mundo. Como vimos la semana pasada, Pablo comenzó esta porción de escritura hablando de hablando de Abraham y las promesas que Jehová le había dado en Génesis 15, Génesis 16, Génesis 18, Génesis 21, y en toda esa porción en la cual Dios le prometió a Abraham promesas para bendecir su descendencia, como el grano de la arena del mar, como las estrellas en el cielo, que Él lo iba a bendecir. En un momento que le fue dado esa promesa, era incomprensible, porque como vimos, Abraham no tenía hijos. Y cómo se cumpliera esa promesa de bendecir una descendencia que no existía por medio de la obra humana, si no podía Abraham tener hijos con su esposa, quien tenía 90 años. Pero como vimos, Abraham tuvo la promesa garantizada por medio de la promesa dada y cumplida por Jehová. La promesa de darle a un hijo llamado Isaac
por el cual por el cual saldría el prometido, quien es Cristo Jesús. Las promesas de la descendencia, de promesas al pueblo adquirido, al pueblo escogido, para darle lo bueno y no malo, para bendecirlos y no maldecirlos. Esas promesas fueron cumplidas por medio de Jehová. Fueron cumplidas porque Abraham creyó en esas promesas. Tuvo fe que lo que Dios había prometido era verdad, eran real, eran verdades, aunque no entendía. Y mientras que él intentó hacer algo de su propia voluntad, que es tener el hijo con la sierva Agar de Sara, él no fue el prometido, porque todo lo que la carne obra no tiene valor, porque lo que tiene valor es lo que Dios promete y lo que Dios bendice y lo que Dios da espiritualmente. Isaac no pudiera haber nacido por medio de Sara, por medio de su edad, por medio de voluntad humana. Pero ahí podemos ver esa historia de la gracia abundante del Señor y las riquezas que el Señor nos ha dado en concedernos, en darnos la vida eterna por medio de fe, por medio de creer en Cristo Jesús, por lo cual el hombre no tiene que esforzarse para alcanzar, pero como creyente se esfuerza como resultado de la salvación. Como creyente ahora salvado se esfuerza ¿a qué? A darle gracias al Señor, a bendecir a los demás, a vivir para los demás, a creer que los demás, como vimos el domingo durante preguntas y respuestas, a conocer y ver a los demás como superiores que a nosotros. Nosotros ahora podemos vivir en ese buen fruto de Dios, del Espíritu, porque es resultado. Así como el resultado de la promesa vino de Isaac, quien fue un hijo de milagro. De esa misma manera nosotros somos dados la salvación por medio del milagro, de un milagro. Y ese milagro tan grande es la salvación por medio de la gracia que viene por medio de fe. En esta noche, hermanos, Pablo continúa con esta historia, con este enfoque en el Antiguo Testamento, en las Escrituras que demuestran algo por lo cual muchos no podemos comprender sin leer y indagar diligentemente para comprender el propósito de todas las historias de la palabra, sobre la redención, sobre las promesas, sobre la certeza, sobre la bondad de Dios. Que mientras se encuentra un pueblo infiel, un pueblo pecaminoso, Dios sigue fiel con sus promesas. Aquí en Gálatas 3, versículo 10, Pablo va de esa historia de Abraham hablando de la ley, que mientras que Abraham recibió estas promesas, él recibió y él fue bendecido no por medio de la ley, sino que por medio de bajo la ley de Cristo, la ley de fe, la ley que da vida. Porque es tan claro, porque lo repite tan seguidamente y como vamos a ver aquí, Pablo lo repite una vez, otra vez y otra vez, que la ley no trae vida. Las obras humanas no traen vida, producen Ismael, pero no pueden producir a Isaac. Y eso es lo que nos está demostrando aquí Pablo. Aquí en el versículo 10 comienza hablando de ahora la ley después de Abraham. Abraham fue justificado por medio de su fe, no por sus obras, y ahora por medio de la ley y de la escritura que se encuentra en la ley y en los libros de los profetas, Pablo dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley, después de haber hablado de Abraham, por el cual fueron prometidas, y el libro de Génesis es considerado el primer libro de la ley. Le fue dado las promesas para obedecer a Abraham. Fue el comienzo, podemos decir, de la ley, pero Abraham nunca fue salvo por la ley. Él fue salvo por creer. ¿Creer en qué? En las promesas. Creer en la palabra del Señor.
Y aquí dice en Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, están malditos. Los que creen y los que siguen o los que creen seguir la ley. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Aquí en el versículo 10 podemos ver que la ley no da vida. Y a veces cuando estudiamos la Escritura, la ley parece dar vida. Porque la ley es ¿qué? La ley es pura. La ley es perfecta, dice la palabra. Cristo vino a cumplir ¿qué? La ley. Él vino a cumplir la ley. Entonces, no hay nada malo con la ley. La ley no está quebrada. La ley no es errónea. La ley no es inefectiva. Pero la cosa es que la ley no es lo que nosotros a veces creemos que es la ley. Cristo vino a cumplir la ley. Y la palabra nos revela eso. Pero la palabra también nos revela que por medio de el que esté bajo la ley está bajo maldición. Entonces, ¿cómo es que Cristo vino al mundo para cumplir la ley si el que está bajo la ley es maldito? Pues escrito está, maldito todo aquel, pero aquí está, que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es muy evidente comprender, porque hay dos casos, dos puntos en este versículo que podemos ver, que en el primer punto Pablo dice, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pero en el segundo punto dice que maldito es el que no cumple la ley. ¿Se contradice? Se ve como que se contradice ahí Pablo. En un versículo se está contradiciendo, ¿verdad? No. ¿Qué está diciendo? Todos los que dependen de las obras de la ley son malditos, pero el que no está bajo la ley es maldito. ¿Cómo podemos unir estos dos puntos? Porque si nosotros estamos leyendo la Escritura que nos está revelando, como hemos estado estudiando los domingos en el libro de Romanos, todo el libro de Romanos es sobre la ley, sobre la redención de la humanidad, que no viene por la ley ni las obras, pero que es por medio de la justificación que se encuentra en Cristo Jesús. Y en este mismo caso, en Gálatas, se ve esto. Se parece que la ley puede dar vida, pero también se ve que la ley condena. ¿Puede ser dos cosas reales? ¿La ley puede dar vida al humano? No. ¿Por qué no? ¿La ley es imperfecta? No. ¿La ley es errónea, como he mencionado? No. Entonces, ¿cómo es que Pablo está diciendo esto? La ley parece dar vida. Si fueron mandamientos dados por Jehová, eran para que se siguieran. Y si fueran dadas, porque serían para maldición. Esto por arriba parece ser o ir en contra de todo el establecimiento de la ley, porque la ley es buena. Y como dice Salmo 119, dice que en tu palabra he confiado, tus mandamientos sigo y obedezco, para no pecar contra ti. La ley no es mala, la ley es pura. Porque la ley demuestra la santidad de Jehová, demuestra la santidad y la perfección y la pureza de Dios. Pero es por esta razón que la ley maldice. Porque el hombre, mientras que crea en su corazón que puede cumplir la ley, no lo puede cumplir. Y por esa razón la ley se convierte en maldición. No porque maldice, porque es imperfecta, pero maldice porque el hombre no puede cumplir la ley.
La ley es perfecta y la palabra nos demuestra en las Escrituras, en Deuteronomio 9:10 y en Éxodo 31:18, dice que las tablas de piedra de los mandamientos que recibió Moisés estaban escritas con el dedo de Dios. Algo perfecto, algo sin mancha, algo sin arruga, pero maldice a la humanidad. Maldice. Y todo que está bajo la ley es maldito, aunque es pura y perfecta. Pero debemos entender que Pablo está estableciendo un punto tan grande aquí. Y nos está revelando y nos está demostrando la incompatibilidad entre fe en Cristo y las obras. Porque Romanos 3 es muy claro, así como los salmos son claros, por lo cual Pablo tomó estas palabras en Romanos 3:10, donde dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. ¿Esa es una opinión? No, hermanos, esto es un hecho. Es un hecho real. Es un absoluto que a causa del pecado por medio de Adán y Eva, toda la humanidad está bajo el pecado. Y bajo el pecado está bajo la maldición de Dios. Y dice aquí que no hay ninguno que busca, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebrantó, y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pablo nos da este punto en el versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Podemos concluir entonces por medio de la Escritura que la razón por la cual cada persona que está bajo la ley, que depende de la ley, buscando justicia por la ley, salvación por la ley, estaba bajo maldición. ¿Por qué? Porque el hombre es imperfecto para cumplir la perfección de la ley justa, de la ley pura, de la ley verdadera. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas. Y allí está. El humano, mientras que en sí mismo diga que cumple las leyes de Jehová, así como muy famosamente la Iglesia Católica, desafortunadamente la gente que se congrega en esa iglesia falsa, esa iglesia de Satanás, dice que cumplen la ley. ¿Y se basan en qué? En cumplir los 10 mandamientos. Y dicen, hemos cumplido, o nuestra meta para alcanzar la salvación es por medio de la ley, de cumplir la ley. Los fariseos, de la misma manera por los cuales Cristo les llamó hijos de Satanás, por lo cual les llamó víboras. Víboras. Fue por la razón en la cual en sus ojos y sus corazones creían que podían cumplir la ley y pensaban con certeza, una certeza falsa, que cumplían la ley. Pero la palabra nos demuestra que toda persona que está bajo la ley, que sigue la ley, está
bajo maldición. Porque dice aquí, para aclarar lo que dice Pablo, él mismo dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas en el libro de la ley. Entonces, Pablo aquí en esta carta, vamos a ver más adelante, dice, el que hace una obra de la ley, tiene que ahora cumplir ¿qué? Toda la ley. Yo no puedo cumplir cierto aspecto de la ley o decir, a ver lo que me agrada, a ver lo que yo creo que me va a dar madurez espiritual y cumplir ciertos aspectos de la ley, porque la ley y la fe no son compatibles. La ley y la salvación por medio de Cristo no son compatibles. Yo no puedo escoger y decir, ahora yo creo en Cristo, ahora voy a seguir ciertas leyes, voy a abstener de ciertas comidas, y lo que hacemos es que lo más fácil escogemos. ¿Por qué? Porque es fácil cumplir. Pero como vamos a ver más adelante, Pablo dice que el que comienza o el que hace un aspecto de la ley está bajo la ley. ¿Qué significa? Que tiene que cumplir ahora toda la ley. Si haces o practicas un costumbre, tienes que cumplir toda la ley. Y si estás bajo la ley y no cumples toda la ley, maldito eres, dice Pablo. Maldito eres, está bajo maldición. Porque el efecto de la ley es cumplirla por completo. Pero ¿cuál humano puede cumplir la ley? Los fariseos clamaban cumplir la ley. Pablo, cuando era Saulo, clamaba cumplir la ley. ¿Pero de verdad la cumplían? No. Era un pensamiento falso dentro de sus mentes, mintiéndoles, diciéndoles que eran justos delante de los ojos de Dios. Pero la ley se usa para algo y eso es lo que dice Romanos 3, 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre. ¿Y qué hace la humanidad? ¿Qué hacían los fariseos cuando supuestamente cumplían la ley? Salían a las calles, estaban en los templos y decían, nosotros cumplimos la ley, obedezcan a nosotros, porque nosotros somos hombres de la ley. Salían y despistaban ser pecadores y creían que eran perfectos delante de los ojos de Dios. Pero Cristo vino para darles ese reconocimiento y entendimiento que el que está bajo la ley no se puede salvar, porque es por medio de creer en Él, por medio de creer en su promesa, en su venida. Y Él estuvo delante de ellos y no creyeron, porque no pudieron ver la Escritura plenamente. Pero aquí vemos que toda boca se cierra delante de la ley. ¿Por qué? Porque en ver la perfección de Dios no hay ninguno que pueda ni puede decir, oh sí, eso yo lo puedo cumplir. Pero eso es lo que los israelitas clamaban hacer, cumplir la ley. Lo que los fariseos clamaban hacer, cumplir la ley, diciendo, yo la estoy cumpliendo. Yo estoy haciendo bien delante de Dios. Yo estoy haciendo todas estas cosas. Pero aquí dice que viendo la ley y estando bajo la ley, toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Porque ningún humano, aparte de la salvación de Dios, puede ser salvo. Y Pablo y la palabra nos demuestra eso. Y dice en versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces el propósito de la ley fue que dar conocimiento a nuestro pecado, a ver la perfección, a ver la justicia, a ver lo eterno, lo puro de Dios, y en ver esa perfección decir, yo no la puedo cumplir. Yo soy incapaz de cumplir la ley, porque yo soy imperfecto, yo soy humano, yo soy pecador.
yo soy pecador. El que confía en la ley como algo salvífico se encuentra en error, porque la ley nunca fue dada para salvar, sino para sujetar al hombre bajo la ley, para que la humanidad se diera cuenta de su pecado y por medio del pecado depender en Dios por medio de la fe en Él. Ya que por medio de la fe el resultado es seguir la ley, sabiendo que no la pudo cumplir, pero dependiendo en la promesa de Jehová que vendría uno, para cumplir la ley por completo. No como los fariseos clamaban hacerlo, pero verdaderamente cumpliendo la ley. En ese caso podemos ver algo tan severo en el caso de la iglesia, por lo cual miembros de la iglesia o varias iglesias intentan agradar a Dios por medio de las obras. Pero incluso como hijos de Dios, ahora con la salvación de Dios, no vivimos para vernos bien delante de Dios, sino que es una respuesta de humildad, de reconocer que la salvación nos fue dada por medio de Cristo Jesús. La maldición es por medio de la ley, pero la vida es por medio de la fe. Y Pablo sigue y nos demuestra eso. También en el caso en el cual Pablo menciona 2 puntos aquí en el versículo 10, en el cual dice, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pero el que no cumple la ley está bajo la maldición. Es lo que dice de la misma manera Santiago, en Santiago 2:8, cuando dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. ¿Y qué dice aquí? Si en verdad cumplís la ley, pero no simplemente dice, si en verdad cumplís la ley, le añadía una palabra importante. Santiago 2:8, si en verdad cumplís la ley real. La ley real. Conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por medio de ¿qué? ¿O por qué? La ley, como transgresores de la ley. Porque cualquiera que guardare toda la ley, fíjense lo que dice, el que guardare toda la ley, el que dice, yo guardo toda la ley, yo cumplo los mandamientos de Dios, pero ofendiere en un punto. ¿En cuántos puntos? ¿100? ¿200? En un punto. El que falla en un punto de la ley se hace culpable de todos. No podemos escapar de la ley. No podemos escapar de la maldición de la ley. Si nos metemos bajo la ley, si estamos bajo la ley, estamos bajo condenación. De la misma manera, ¿cómo es posible que como hijos de Dios, que creemos en Cristo Jesús, nos metamos a algo que nos maldice, teniendo vida en abundancia? Meternos a algo para decir, esto me hace o me va a hacer más espiritual. Si lo que trae la ley en el cual no se cumple o en el cual se falla un punto, trae maldición. Yo teniendo vida en Cristo Jesús, por el cual tengo acceso a la gracia, por medio de la fe, dice Romanos 5, puedo regresar a algo que me condena, a algo que bajo la ley me dice, eres pecador, por lo cual no hay vida bajo la ley. Y eso porque les pregunto, si estamos bajo la ley, ¿trae maldición? Sí, porque no podemos cumplir la ley. ¿Pero la ley es mala? No. La ley es pura en el cual nos revela los atributos de Dios y nos revela a nosotros nuestro pecado.
y nos da algo a conocer, incluso como creyentes, porque a veces se nos olvida lo grande y perfecto y eterno que es Dios y lo poco y pequeño y imperfectos y quebrados que somos nosotros como humanos. Aquí, por medio de la ley, Pablo está dando este gran ejemplo, que aparte de que la ley no da vida, la ley nos revela qué lejos la humanidad se encuentra de Dios. Lo cual dice, por la razón que en el templo, en el pacto antiguo, se encontraba el velo, por el cual nadie podía cruzar. Solo el sumo sacerdote una vez al año entrando detrás de ese velo, teniendo acceso para dar, ¿qué? Ofrenda, expiación de pecados. Por lo cual, cuando Cristo murió, ¿qué ocurrió con el velo? ¿Qué pasó? Se rasgó. ¿De dónde a dónde? ¿De abajo a arriba? De arriba a abajo. Eso es una descripción que podemos decir es insignificante. ¿Por qué vamos a hablar que cuando se rasgó el velo dice de arriba para abajo? Para demostrar que Dios cumplió su promesa. Para demostrar que el poder y la salvación es del Señor. Que no era el humano rompiendo el velo de abajo para arriba. Porque si fuera por medio de abajo, es posible que el humano puede cortarlo y dos personas le jalan y ¿qué pasa? Se abre. Pero se rasgó de arriba para abajo. Para demostrar que no fue por voluntad humana. Que fue por Dios en el cual cumplió su promesa. Que se cumple cuando Cristo dijo consumado es. En el cual confiamos con todo esfuerzo, toda mente, todo corazón, que eso es verdad, que Él lo cumplió, que Él lo hizo. Entonces la ley no es mala, la ley es pura, la ley demuestra la santidad de Dios y la ley demuestra esa realidad de que sí hay alguien perfecto, pero no somos nosotros. La razón que Cristo, cuando los discípulos estaban con Él, le dijo a los discípulos, tomen cuenta y escuchen lo que dicen los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos estaban proclamando la ley. Pero dice, no hagan o practiquen lo que ellos ¿qué? Hacen. Porque ellos proclamaban la ley, pero no la podían cumplir. Y Cristo dice, escuchen, obedezcan lo que dicen, porque la ley es de Jehová. Pero no practiquen la imperfección de ellos y la mentira de que pueden cumplir la ley. Cristo fue muy claro en esta enseñanza. Y lo que nos demuestra aquí Pablo por medio de la Escritura es esa realidad. Que lo que Cristo dijo a los discípulos que obedecieran la ley era verdad, escucharan la ley, porque es pura la ley, pero que no vieran o practicaran lo que hacían los fariseos, porque ellos eran mentirosos y clamaban seguir la ley, pero eran pecadores, limpios por afuera, pero sucios, derrotados por dentro. Entonces aquí demuestra esa santidad la ley, pero demuestra también nuestro pecado. Pero como dice el versículo 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. ¿Por qué? El justo por la fe vivirá. ¿El justo por la ley vivirá? Si indagamos la Escritura, no se encuentra ningún versículo que nos diga el justo por la ley o el justo por las obras o el justo por sus habilidades, pero el justo por la fe vivirá. La razón que se puede considerar esa persona justo o justa, porque cree, tiene fe. El justo por la fe vivirá. Pablo aquí en el versículo 11 comienza con esta escritura de Habacuc, capítulo 2, versículo 4, en el cual dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece
que se enorgullece? La alma que no sigue la voluntad de Dios, la alma que no tiene fe. Pero dice aquí, mas el justo por su fe vivirá. Por medio de la fe, dice el profeta Habacuc, cientos de años antes de la venida de Cristo, por la fe vivirá el justo. Por la fe, no por obras, no por la ley, por la fe recibe y tiene vida de verdad. Incluso bajo el pacto antiguo, Pablo demuestra el caso de que Jehová, por medio de su escritura en el pacto antiguo, reveló que por la fe el justo viviría. Así como Pablo demuestra en versículos 6 al 9 que Abraham vivió por medio de la fe y que por medio de la fe que él tenía en Jehová le fue contado por justicia. Habacuc 2:4 nos revela y corrobora esa realidad que dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. El que confía en la habilidad de Dios vivirá. En la habilidad de Dios en cumplir su palabra vivirá. Porque eso es lo que Abraham hizo. No confió en su habilidad propia, pero confió en la habilidad perfecta de Dios. Reconociendo eso, hermanos, es lo que es la fe. Creer, confiar, es confiar. Confiar por absoluto, sin duda, a Dios. No solamente lo que Dios dice, pero confiar y creerle a Dios. Primera de Pedro 1, como Pablo demuestra aquí en Habacuc 2 sobre la fe. En Primera de Pedro 1, 10 al 12, nos revela algo tan maravilloso sobre los profetas de la palabra, de la escritura. Todos los profetas que escribieron ese Antiguo Testamento, que dice en Primera de Pedro 1, 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. ¿Qué significa eso? Ellos no habían recibido la gracia de Dios así como lo tenemos nosotros. Dios tuvo gracia para con ellos, pero no tenían la gracia en abundancia en la cual la iglesia tenemos ahora. Cada creyente tenemos ese acceso y nos encontramos seguros dentro de la gracia de Dios. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros, a la iglesia, a los individuales que tienen a Cristo como Señor y Salvador, dice, de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron, buscaron diligentemente para entender. Dice, diligentemente indagaron acerca de esta salvación. No había llegado cuando vivían los profetas, pero sabían que habría de venir. Por esa razón diligentemente indagaron esta salvación de gracia. Esta salvación de la gracia destinada a nosotros, escudriñando, versículo 11, ¿qué persona, el Mesías, y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo? ¿Cuál espíritu tenían los profetas? El Espíritu de Cristo. Imagínense, Cristo no había venido a la tierra todavía, pero dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos, los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Aquí Pedro plenamente
nos declara las riquezas de la gracia de Dios dados antemano a los profetas para indagar y para buscar el tiempo en el cual se cumpliera esa promesa. ¿Quién vendría? ¿A qué tiempo? ¿Y qué vendría por medio de él? Y ese es el único Cristo Jesús, por lo cual hay redención para la humanidad. Hay redención eterna. Eso significa redención. Eso significa salvo. La palabra salvación. Que somos salvos, que somos apartados. Salvar significa ser hecho aparte. Somos hechos apartes de la humanidad. Somos humanos, vivimos en el mundo, pero por medio de la fe, por medio de la gracia de Dios, somos hechos puestos apartes de esta tierra, de esta pecaminosidad, y somos puestos dentro de la gracia de Dios. Estamos puestos dentro de Cristo Jesús el mismo. Y la palabra, como dijo el hermano el domingo, es la única cosa que nos demuestra y nos revela que nosotros nos encontramos dentro de ¿quién? De nuestro líder, dentro de nuestro Dios. Nos encontramos en Cristo Jesús. Ya no vivimos nosotros más, Cristo vive en nosotros. Nosotros vivimos en Cristo y Cristo vive en nosotros. Imagínense tener estas riquezas por las cuales los profetas indagaban, por los cuales dice no eran para ellos. Esta gracia en la cual ahorita estamos viviendo y ver todo esto, reconocerlo y decir, ahora voy a seguir la ley como creyente. Imagínense. Ahora voy a seguir las costumbres, las tradiciones. La ley, versículo 12 dice, no es de fe. La ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, el que sigue la ley, vivirá por ellas. Aquí Pablo, similarmente a la palabra vivir, como dice en Habacuc 2, usa la misma palabra vivir. Pero la palabra que usa Habacuc en vivir es lo espiritual. Vivirá por fe. ¿Qué significa? El justo vivirá por fe. Significa que recibirá vida real, vida eterna por medio de la fe. En este caso, en el versículo 12, lo que Pablo toma de Levítico 18 no habla de vida eterna, sino que está hablando de que lo que está haciendo, la acción de la ley. Por lo cual dice, la ley no es de fe, porque la fe da ¿qué? ¿Qué da la fe? Ahí di la respuesta. Vida eterna. La fe da vida eterna en Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento la fe daba vida por medio de creer en la promesa de Dios, de ese Mesías, de ese Redentor, por el mismo caso, por la misma manera. Y dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Pero no está diciendo que el que vive por la ley tiene vida eterna, porque nos dice, comenzando, antes de decir, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas, dice, y la ley no es de fe. ¿Y qué da vida eterna? La fe. Entonces, si la ley no es de fe, esta vida por lo cual menciona en Levítico 18 no es vida eterna, sino que es la manera en la cual se está conduciendo su vida física en esta tierra. Levítico 18 dice, el versículo 4, mis ordenanzas pondréis por obra. Pero pensé que no era por obras la salvación. No es por obras. Es la razón que cuando Dios estableció su ley fue por obras, porque no hay salvación en la ley. ¿Por qué? Porque el humano no la puede cumplir. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Haciendo la ley, va a vivir bajo ¿qué? Toda la ley. Día tras día va a tener que esforzarse a cumplir
cada aspecto de la ley. Y eso, hermanos, lo que se ve en el legalismo. El legalismo trae a la libertad de Cristo yugo. Y dice, Cristo es bien, pero si no hace tal, y con la lista sin fin, es esencialmente quitar la libertad de Cristo. No para el libertinaje, libertad ¿de qué? De servirle con corazones sinceros, con corazones puros. El que tienes que, lo más grande, así, te tienes que vestir de cierta manera. Y si no, si te cortas el pelo, si tienes bigote o barba, ahí estuvo. Que te vaya bien. Eso es el legalismo que practicaban esos fariseos, pero que ellos mismos no podían cumplir. Aquí demuestra que la ley, uno simplemente día tras día está cumpliendo la ley, pero no hay vida en la ley, porque uno verdaderamente no puede cumplir la ley. Es imposible para un humano cumplir la ley. Pero fue ordenanza, y es lo que debemos entender cuando leemos versículos y capítulos como Salmo 119 y vemos los salmos de David, que habla sobre el saborear, el buscar, el anhelar la ley y los estatutos y los mandamientos. Si leemos todos los salmos, ¿de qué habla seguidamente? De la ley, de seguir la ley, de guardar la ley, de obedecer la ley. Pero si vemos los detalles detrás de esas descripciones sobre la ley, nos dice, para no pecar contra ti, confiando que tú eres mi socorro, mi guardador, tú eres mi redentor, tú eres mi salvador. La ley que se ve así en ejemplo de los salmos, como un ejemplo, no es ley en el cual estaban siguiendo David la ley para ser salvo. David seguía la ley porque él reconocía a su Redentor. Él reconocía las promesas de Dios y por esa razón seguía la ley. Como una esperanza. La ley traía esperanza a los creyentes de ese tiempo, una certeza de esa promesa, del cumplimiento de el perdón de pecados, del perdón del pecado, de los pecados, como dice Salmo 103. Del oriente al occidente, Dios nos ha perdonado. Fueron promesas dadas por medio de revelación a David y los profetas y los hombres, que demuestra que ellos conocían la verdad. Ellos no estaban practicando la ley para llegar a la salvación. Y muchas veces esa escritura que habla de la ley en los salmos es distorsionada. Y dicen, mira, aquí dice guardar la ley, tienen que guardar la ley como creyentes. Ahora es posible cumplir la ley, pero los mandamientos de Cristo son que amar a Dios con todo tu corazón, alma y mente, y el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Por estas dos leyes se cumple ¿qué? Toda la ley. Por lo cual Santiago dice, si cumplís la ley real, amarás a tu prójimo. No puedes decir que vas a cumplir la ley y faltar una, porque ahora eres condenado. Pero podemos ver que el mandamiento verdadero es seguir el camino de Cristo. ¿Por qué? Porque Él vino para cumplir la ley. Versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Quién nos redimió? ¿La ley nos redimió? David supo eso. Abraham supo eso. Moisés supo eso. Supieron que la ley no pudo liberar. La ley no pudo restaurar. La ley no pudo redimir, pero ellos confiaron en las palabras de Dios y en la promesa de Él, de su venida al mundo, de su salvación dado a la humanidad por medio de Cristo. Esa es la razón que Pablo, usando esos versículos de la Escritura del Antiguo Testamento, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Esta porción de escritura Pablo lo toma de Deuteronomio 21:23, que dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgaréis en un madero, no dejaréis su cuerpo
que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sino sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad. Pablo demuestra algo que se llama midrash, una palabra hebrea. Midrash significa el uso de la escritura para encontrar o indagar algo más profundo de lo que se ve. De que en leerlo podemos decir, oh, significa eso. Y así muchas veces nosotros leemos la palabra y hay tantas cosas que, verdad, son plenas y hay cosas que debemos de indagar con escritura, usando escritura. Y eso es lo que estaba haciendo y lo que hace aquí Pablo, midrash, es leer un versículo y mientras que tiene su propio contexto, dar un significado más profundo de lo que se puede ver plenamente. Midrash aquí lo usa en Deuteronomio 21, cuando dice que si alguien había cometido un pecado merecedor de muerte, digno de muerte, si mataran a esa persona y lo colgaran en un madero, que se tenía que enterrar ese mismo día para que la tierra no se contaminara. Para que la tierra no se contaminara y el cuerpo allí pudriéndose o el cuerpo allí gotando sangre que cae a la tierra, se contaminaría la tierra. Entonces los mataban en el madero y luego los sepultaban. Y aquí es esa demostración que dice, maldito por Dios es el colgado. ¿Por qué? Porque el que fuera colgado bajo la ley era alguien condenado. Alguien bajo la maldición por sus pecados, que había quebrado la ley de Dios, la ley de Jehová, y por esa razón pagaba la consecuencia que es muerte. La razón que Pablo seguidamente y por toda la escritura dice, el pago del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. ¿Por qué? Porque eso es la paga del pecado bajo la ley. El que quebraba la ley era muerto. Pero también el que se encuentra bajo el pecado en esta tierra, no importa judío o griego, sin la salvación, su pecado es muerte. El pecado de toda la humanidad es muerte. Y aquí nos demuestra que colgado, maldito es ese colgado por sus pecados. Por sus pecados que ha cometido. Y aquí Pablo dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Maldito sea todo que se cuelga por una cruz, que se cuelga por el madero. ¿Y quién se colgó por una cruz? ¿Quién fue colgado en una cruz? Cristo Jesús. ¿Pero Él fue pecador? No, Él cumplió la ley. Y después de haber cumplido la ley, murió la muerte que merecíamos nosotros. Y maldito fue Él por nuestras culpas. Maldito era ese pecador y era de ser sepultado para no contaminar la tierra sagrada. Pablo utiliza esta escritura para declarar el plan salvífico de Dios por medio de Cristo, porque Efesios 2 nos declara que estamos bajo la ira de Dios, toda la humanidad, y dice en el versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Que ahora operan quién? En los hijos de desobediencia, distinguiendo el Hijo de Dios con el Hijo que todavía vive bajo la desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Ira. Maldito es el que se cuelga, maldito es el que quiebra la ley,
porque la ira de Dios está sobre él. Y por esa razón éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Similarmente, en Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe. ¿Cómo somos justificados? Por la fe en Cristo Jesús. Tenemos paz para con Dios por medio. ¿Qué tenemos? Paz. Porque antes de la paz había ira, contención, había división, había un muro que nos separaba, por lo cual el humano no pudo escalar ni puede escalar. Porque ¿quién es Dios? Perfecto y eterno. ¿Y quién somos nosotros? Su creación quebrado. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Que Pedro dice, los profetas indagaban buscando sobre esta gracia dado a nosotros. Y nosotros tenemos que entrada ahora a esta gracia. Lo que dice Hebreos, tenemos acceso al trono de gracia, en la cual estamos, ¿qué dice? En el cual estamos siguiendo, en lo cual estamos firmes. ¿Y nosotros somos firmes? ¿El humano es firme? El humano no es firme. El humano no puede ser firme por medio de sus obras. Pero la entrada es por la fe de Cristo, el perfecto. Por lo cual el que se encuentra en Cristo Jesús puede estar firme en su salvación. Y nos gloriamos. Si no fuera certeza, no nos gloriamos. Pero nos gloriamos porque es resultado en la esperanza de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió. Maldito fue en el madero. Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, no por obras, mucho más estando reconciliados, ahora como hijos de Dios, seremos salvos por su resurrección, por su vida. Entonces, si hay certeza en el sacrificio, y tan hermoso es como el hermano lo describió cuando estamos estudiando Romanos 5, en ver que si tenemos certeza en la muerte de Cristo, en el cual en su muerte nuestros pecados fueron limpiados, lavados, perdonados, y nosotros fuimos purificados, cuanto más ahora que Él vive y está en su trono, cuanto más certeza hay. Si hubo certeza en su muerte, no está muerto, vive. Cuánta más certeza hay en su vida ahora, que Él está obrando por nosotros y que a este día es nuestro abogado, intercediendo, porque Él está vivo. Él murió nuestra muerte y ahora vivimos por Él. Vivimos por su muerte, cuanto más ahora por su vida. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La hemos recibido. La palabra de Dios no se equivoca. La palabra de Dios no dice, es por ley y ahora es por fe. Desde el principio fue por fe. La razón que se establece a Abraham como padre de la fe. Y como Pablo lo menciona en el versículo 9, el creyente Abraham. Porque Abraham fue creyente de Cristo tal como nosotros somos. Y si él vivió por fe y el justo vive por fe, nosotros que confiamos en Cristo Jesús también viviremos y ahora vivimos certezamente
por fe. Así, hermanos, pido que se pongan de pie para ser despedidos. Padre Santo, te damos gracias en esta noche, Señor, por esa enseñanza tan clara, Señor, tan impactante, Señor, que nos revela, Señor. Tu palabra nos dice, Señor, que por medio de tu Espíritu, Señor, siempre busquemos, Señor, el conocimiento tuyo, Señor, la revelación más clara, Señor, de ti, Señor, por medio de tu Escritura, Señor, que nuestros ojos de nuestro entendimiento sean abiertos, dice tu